Hola, me llamo Sara y quisiera leer un capítulo del libro ¿Por qué la Iglesia de Nazareno debe afirmar a los LGBTQ y más? Este ensayo se llama Del escepticismo a la alegría, escrito por Marissa Koblenz. En Hechos 11, los líderes de la iglesia primitiva pasan de críticos escépticos a receptores gozosos de la obra de Dios. ¿Podemos seguir ese ejemplo hoy? Abra su Biblia conmigo en el capítulo 11 de Hechos. En el libro de Hechos capítulo 10 leemos acerca de la visita de Pedro a la casa de Cornelio, que culmina con Cornelio, un gentil, y su casa recibiendo el don del Espíritu Santo. Retomando Hechos 11, Pedro es criticado por los creyentes circuncidados por ir a la casa de un gentil y comer con él. ¿Qué sucede cuando se ve a un líder muy respetado en la iglesia fraternizando con personas impuras? Tal vez haya alguna crítica, tal vez exijamos una explicación, tal vez respondamos como estos líderes establecidos de la iglesia primitiva en Jerusalén. ¿Cómo respondió Pedro? Contó la historia de su experiencia. De hecho, el autor de Hechos se toma el tiempo de volver a contar toda la historia, aunque recién la leímos en el capítulo anterior. Lo que sucedió en estos dos capítulos es un gran problema. Dar la bienvenida a los gentiles significó redefinir cómo los cristianos judíos leen el Antiguo Testamento. Significaba llevar el amor por los enemigos a un nivel completamente nuevo y significó abrir la puerta a una enorme presencia desconocida. ¿A quién traería Cornelio con él a la iglesia? ¿Qué impacto tendrían los creyentes gentiles en este movimiento incipiente? Cuando Pedro terminó de compartir la historia de su visión desde el cielo y la posterior visita a Cornelio, ¿cómo respondieron los líderes judíos? Hagamos una pausa aquí, porque esto es importante. Si estuvieras sentado en Jerusalén en el primer siglo, ¿cómo respondieras a la historia de Pedro? No me sorprende la crítica inicial de Pedro y no me hubiera sorprendida si recibiera más preguntas. Preguntas como ¿por qué irías sin consultarnos primero y asegurarte de que todos estuviéramos de acuerdo? ¿Estás seguro de que lo que viste fue realmente una visión de Dios? Es genial que todos hayan tenido una buena experiencia, pero ¿permanecerá? ¿Cómo podemos mantener nuestro santo testimonio al mundo si permitimos que entren personas impuras? Si sigue leyendo en Hechos 11, no verá ninguna de esas preguntas. De hecho, leer este capítulo es una de las historias más sorprendentes de las Escrituras para mí. Después de que Pedro compartió su testimonio, los creyentes en Jerusalén se regocijaron. Se movieron sorprendentemente rápido del escepticismo a la alegría.
Al principio no entendieron lo que había sucedido en Cesarea, pero tan pronto como Pedro compartió lo que Dios había hecho por Cornelio, entendieron que el don milagroso del Espíritu Santo de Dios había sido derramado sobre ellos, tal como lo había sido en el aposento alto. ¿Qué fue necesario para que cambiaran de opinión acerca de la inclusión de los gentiles en este movimiento cristiano primitivo? Sorprendentemente poco. 2 visiones, una casa santificada, un testimonio. La iglesia nunca volvería a ser la misma. Cuando el Espíritu está obrando, no es raro ver esta gozosa celebración de la obra de Dios. Cuando hemos visto milagros, vivimos a la expectativa de más milagros, donde aparecerá Dios a continuación. Somos rápidos para darnos cuenta, rápidos para regocijarnos. Existe la sensación de que todo va a estar bien y podemos confiar los unos en los otros y en Dios. Me encanta eso. Pasamos tanto tiempo preocupados y ansiosos que no será suficiente, que Dios no será suficiente. Nos cuestionamos a nosotros mismos y a los demás. Nuestras manos van de abiertas y acogedoras a cerradas y apretadas. Nuestros corazones se endurecen. Nos han lastimado en el pasado y no queremos que nos vuelvan a hacer el ridículo. Seremos más cuidadosos, amaremos menos libremente y confiaremos menos plenamente. Construiremos más muros alrededor de nuestros corazones para protegerlos. Puede que encontremos menos alegría, pero vale la pena el sacrificio para sentir menos dolor. ¿Qué sucedió cuando Pedro les contó a los líderes en Jerusalén sobre su visión y la experiencia posterior con Cornelio? Se regocijaron. De hecho, los líderes judíos en ese momento efectivamente entregaron la iglesia a los gentiles. No había restricciones sobre qué posición podían ocupar los creyentes gentiles. Maestro de escuela dominical, director del coro, presidente de MNI, líder de jóvenes, ujier, superintendente de distrito, superintendente general. A medida que avanza la historia en el libro de los Hechos, es asombroso de ver cuán rápido los líderes de Jerusalén resolvieron las preguntas que surgieron en torno a la inclusión de los gentiles en los días venideros. Pedro abrió la puerta, Pablo aportó más claridad, pero la apertura con la que fueron recibidos los creyentes gentiles es verdaderamente uno de los mayores milagros de la iglesia primitiva. Quiero tener cuidado en cómo pensamos y hablamos sobre esta historia. En nuestra tradición a veces pasamos demasiado tiempo buscando un segundo Pentecostés.
Pentecostés fue algo único y este increíble derramamiento del Espíritu Santo no es algo que debamos buscar todo el tiempo, pero tenemos una sólida historia de abrazar la inclusión radical de Dios. En nuestra tradición adoptamos una postura audaz con respecto a las mujeres en el liderazgo. A diferencia de muchas de las tradiciones teológicas más dominantes y vocales en los Estados Unidos hoy en día, no tenemos restricciones sobre qué posición pueden ocupar las mujeres en nuestra denominación. Esa misma lista de puestos está abierta para mujeres: maestra de escuela dominical, directora de coro, presidente de MNI, líder de jóvenes, ujier, superintendente de distrito, superintendente general. Históricamente, compartimos una experiencia similar con los líderes de Jerusalén. Hace más de 100 años, los líderes masculinos del movimiento de santidad en los Estados Unidos miraron a su alrededor y vieron el Espíritu obrando en la vida de las mujeres. Mujeres enseñando, predicando, orando y dirigiendo. Al igual que los líderes de Jerusalén, estas primeras personas de santidad no se preocupaban por perder poder o reputación. Simplemente se regocijaban por lo que Dios estaba haciendo en el mundo. Respondieron con una actitud similar a la de Pedro. Si Dios les dio el mismo don que nos dio a los que creemos en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiera interponerme en el camino de Dios? Es difícil comprender en la cultura actual cuán verdaderamente radical fue que los líderes de santidad de principios del siglo XX confiaran el liderazgo de nuestro incipiente movimiento a las mujeres, en un mundo donde las mujeres ni siquiera se les permitía votar y mucho menos dirigir la iglesia. La iglesia del Nazareno de hoy, una vez más, tiene la oportunidad de actuar con audacia y confianza. La gente viene a nosotros con sus historias del Espíritu de Dios obrando en las vidas de aquellos que algunos de nosotros podríamos llamar impuros. Tal vez respondamos inicialmente con críticas. ¿Cómo pudiste entrar en la casa de esa persona y comer con ella? ¿Cómo responderemos cuando escuchemos la respuesta a esa pregunta? ¿Cómo responderemos cuando escuchemos historias del Espíritu de Dios obrando en las vidas de aquellos que podríamos considerar extraños? Tal vez no conozcas a una persona gay cuya vida demuestre la presencia del Espíritu Santo, pero tal vez tu hija sí, y quisiera hablarte de esa persona para que puedan regocijarse juntos. Tal vez no hayas visto una visión de cómo la iglesia podría mantener su identidad de pureza y fidelidad a la fe de aquellos que nos precedieron
al recibir a jóvenes, parejas y familias de todo tipo, gay, trans y queer. Pero tal vez alguien sentado en el banco de al lado ha visto la visión y se muere por compartir lo que ve que Dios ya está haciendo en su congregación. ¿Cómo responderás a su hija, a su amigo, a su vecino, a su líder de jóvenes, al director del coro, incluso el pastor principal cuando dicen: creo que tal vez Dios está obrando en la vida de las personas que pensamos que nunca podrían entrar, personas que pensamos que siempre serían afueranos? ¿Recibirás el testimonio de esa persona con alegría? ¿Acogerás la amplitud de la misericordia de Dios? ¿Te maravillarás de cómo sopla el Espíritu? Le dará la bienvenida a aquellas personas que tienen un testimonio increíble del Espíritu obrando en sus vidas y compartirá tentativamente su historia con usted. ¿Qué haría falta para cambiar de opinión? Espero ni más ni menos de lo que les tomó a los líderes de Jerusalén aceptarlos a ustedes, darles la bienvenida a la iglesia de ellos. Como escribió Pablo en Efesios: ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Esa decisión de la iglesia primitiva es la razón por la que hoy tenemos nosotros acceso a la salvación. Que sigamos el ejemplo de aquellos primeros pioneros que intentaban averiguar qué estaba tramando Dios en el mundo. Que vayamos buscando con gozoso anhelo el próximo lugar nuevo en el que Dios derramará su espíritu. Y aunque sea el último lugar que esperábamos encontrarlo, que abracemos con anhelo la hermosa, transformadora, gozosa obra creadora del Espíritu en el mundo hoy. Marissa Koblenz es una ministra ordenada en la Iglesia del Nazareno que actualmente trabaja como ingeniera en el sector público. Ella, su esposo y sus 3 hijos residen en el sur de Indiana. Gracias por escuchar este mensaje de Marissa y por participar en esta conversación tan importante.